Ah, mira qué bien. Sí. Bueno, lo tenemos justamente, lo tenemos entonces al ministro de Educación, a Nicolás Trota, quien obviamente le mandamos un abrazo, le agradecemos su tiempo aquí en el programa, especialmente porque además le hemos pegado durante el año al pobre Nicolás para que tenga, ¿no? Sobre todo porque, bueno, obviamente, ¿qué es lo que en general le hemos cuestionado a Nicolás Trota? La presión de los gremios docentes. Con lo cual, la primera pregunta que le queremos formular en este momento es, bueno, dado que se ve que ahora el gobierno decididamente no quiere repetir la experiencia del 2020, ¿cómo vas a hacer, Nicolás, para convencer a los gremios docentes de que, bueno, de que se abran las escuelas? Te mandamos un abrazo y te agradecemos que nos hayas dado esta nota, Nicolás. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Primero dejar en claro algo, Willy, que para mí es muy importante. Digo, cada uno de los pasos que dio la Argentina en el 2020 en cuanto a la presencialidad fueron pasos unánimes, acompañados por las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros aprobamos los pliegos para el regreso a la presencialidad el 2 de julio y el 10 de agosto la primera provincia, San Juan, empezó un proceso de presencialidad en el marco también de la construcción de una evidencia a partir de lo que es una pandemia que complejizó todo el proceso en Argentina y en el mundo. ¿Qué somos claros hoy? Que nosotros tenemos que potenciar, maximizar la oportunidad de la presencialidad a partir también de esa evidencia que hemos construido, de la experiencia que hemos transitado en el 2020 y de algo que para nosotros también es importante dejar en claro. Digo, no hace falta vacuna para regresar a la presencialidad, digo, lo comprueba la realidad del 2020, ¿no? La mitad de las provincias tuvieron instancias de presencialidad. Lo que sí la vacuna nos va a permitir intensificar esa presencialidad y un regreso seguro a las aulas. Yo en este momento estoy en Santiago del Estero, no vengo de la provincia de Tucumán, donde hoy con el gobernador Juan Mansur anunciamos el compromiso de la provincia de Tucumán, del Estado Nacional, de maximizar la presencialidad y que las clases empiecen en Tucumán el 1 de marzo. Ayer estuve con el gobernador Gerardo Zamora en San Salvador de Jujuy, ¿no? Anunciamos también con el gobernador de Jujuy el 17 de febrero van a iniciar las clases, las escuelas primarias y el 22 de febrero las secundarias en Jujuy. Y el lunes estuve con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Pero vos sabés, Nicolás, que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Entonces, evidentemente... Algo que tenemos que cambiar sí, está también, bien, algo está que bien. tenemos que cambiar para ser un país federal. Pero la realidad es que está todo el mundo obviamente preguntando qué va a pasar en Capital y qué va a pasar en el conurbano. En ese sentido, hay como una percepción, no digo que sea la realidad, pero la percepción que nos quedó del 2020 era que parecía como que la Capital quería abrir los colegios y en el conurbano había más temor. Y entonces como que no quería el gobierno que apareciera la famosa ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se le dice? Opulenta, abriendo los colegios, con un conurbano pobre que no los puede abrir. Yo creo que todo eso es un absurdo, pero eso es lo que se discutía el año pasado. ¿Cómo crees que eso se va a resolver, digamos? Primero creo que es importante, Willy, remarcar, ¿no?, que somos un país federal y que lo que pasa en Jujuy y Salta es tan importante como lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, ¿no? Y que por supuesto hay 3 millones de porteños y porteñas que se preguntan qué va a pasar, o 15 millones en el conurbano, ¿no?, de ciudadanos. Ahora, también pasa el resto de las provincias lo mismo. Para nosotros es importante, ¿no?, dejar en claro que es posible un regreso seguro con una realidad epidemiológica que lo permita. Tenemos que también potenciar esa presencialidad, ¿no?, priorizar la escuela, que también implica un compromiso de toda la sociedad. ¿Qué quiere decir priorizar la escuela? Que cuidemos la escuela, ¿no?, que tiene que ser, ¿no?, el espacio que logremos poner en la centralidad de cada decisión y que si hay que tomar medidas restrictivas, se adopten tempranamente en otros sectores del trabajo, de la economía, de la cotidianidad de nuestras vidas, que es parte de lo que venimos conversando. ¿Y cuáles van a ser los parámetros? ¿Cómo vas a organizar? ¿Va a ser lo mismo que con la nocturnidad? O sea, ¿se van a establecer parámetros y después los gobernadores o los intendentes van a tener que cumplir, abrir o cerrar? ¿Cómo va a ser ese sistema para que cada provincia defina, digamos?
Bueno, primero, para nosotros tiene que haber una voluntad unánime, que es lo que estamos pretendiendo construir en estos diálogos con todos los gobernadores y sus ministros y ministras, de que la presencialidad debe volver a ser el ordenador de nuestro sistema educativo, ¿no? Y la máxima presencialidad posible. Vamos a convivir con un sistema dual, ¿no? Hasta que superemos la pandemia, hasta que podamos ir avanzando en la vacunación, y eso nos va a poder permitir mayor cantidad de chicos con presencialidad. Y también hay que estar atento a la realidad epidemiológica, ¿no? Para, si hay un cambio muy negativo, bueno, va a haber que adoptar en cada jurisdicción decisiones, ¿no? Hay ciertas modalidades como la ruralidad que van a poder avanzar mucho más, ¿no? Y quizás pueden en ciertas localidades que todos los chicos vayan a la escuela, ¿no? Y eso también implica que realidades distintas se transformen en enfoques diferentes. ¿Cómo vas a convencer a los gremios? Yo recuerdo, por ejemplo, declaraciones de Roberto Baradel, pero hubo otros, no solo él, que dijo algo así como que hasta que no estemos todos vacunados los docentes no pueden empezar las clases. Y eso sabemos que no va a ocurrir. Pero no es verdad, Willy, que el secretario de SUTEBA haya dicho eso. ¿Por qué? Porque en varios distritos de la provincia hubo clases presenciales en el 2020 y no existía la vacuna, ¿no? Entonces, claramente tenemos que tener una agenda de trabajo. Yo en estas 3 provincias que ya tuve reuniones con los gobernadores, con los ministros, ¿no? Salta, Jujuy, Tucumán, a partir de hoy en Santiago del Estero, toda una jornada de trabajo, luego Catamarca y La Rioja. También me reúno con las organizaciones sindicales y conversamos no solo el marco paritario, que es fundamental, salarial, condiciones de trabajo, sino también el desafío de la presencialidad. Y tiene que ser algo que nos embarque a todos en una enorme complejidad, porque seguimos transitando una pandemia, vemos lo que pasa en otros países del mundo, ¿no? Tenemos que sostener los cuidados en este momento, pero creo que no debemos partidizar un desafío tan complejo como el regreso a la presencialidad, que es tan importante. Te hago una última y después te van a preguntar aquí mis colegas. El 17 de febrero, ¿vos dirías que las clases van a empezar, por ejemplo, en la capital, en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo crees realmente que van a poder empezar el 17 de febrero? El 1 de marzo es en la provincia de Buenos Aires, ¿no? 17 de febrero en la ciudad. Y nosotros tenemos que trabajar para que sí sea, llevarle tranquilidad a todas las familias, decir que todos los que estamos involucrados en el sistema educativo, todos los que tenemos responsabilidad en el sistema educativo, tenemos que promover un regreso seguro a las aulas, ¿no? Y ese regreso seguro vamos a tener que ir clarificando muchos aspectos a lo largo de las próximas semanas, pero por supuesto instamos a las 24 jurisdicciones educativas a que mantengan diálogo constante también con todos los actores del sistema, ¿no? Para poder construir consenso. Pero la decisión de nuestro gobierno es priorizar la presencialidad nuevamente como organizador del sistema educativo. Aquí te hacen una pregunta Beto Valdés. Beto. Sí, Nicolás. ¿Cómo te va? Desde ese punto de vista que vos estabas planteando, ¿cómo se hace en un año electoral en la ciudad de Buenos Aires con la tensión que estamos viendo entre las autoridades de este distrito con el gobierno nacional y sumado a una relación complicada entre UTE con Eduardo López y la ministra Soledad Acuña? Bueno, primero creo que hay una responsabilidad que es de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que yo lo he hablado en varias oportunidades con la ministra, ¿no? La necesidad de fortalecer el diálogo, ¿no? Y dialogar no implica pensar como piensa el otro, pero sí intentar generar espacios en común. Y yo creo que ahí el gobierno de la ciudad debería tener un espacio de reflexión, de diálogo con todos los sindicatos, como debemos intentar tener, más allá que por momentos los diálogos son muy tensos, ¿no? Pero eso permite encontrar espacios en común. Y yo también quiero ser claro, ¿no? Nuestra escuela, nuestro sistema educativo es mucho más importante para nuestra sociedad que el gobierno de la ciudad y que el gobierno nacional, ¿no? Y mucho más importante que las personas. Entonces tenemos que dejar de lado ciertas diferencias para encontrar los espacios comunes, lo que no quiere decir que pensemos lo mismo. Es claro que tenemos diferencias en muchísimos aspectos, pero tenemos que buscar las coincidencias, ¿no? Y promover un regreso seguro, ¿no? A la presencialidad en todas las jurisdicciones argentinas, según también la realidad en la que estemos, ¿no? Y eso implica, ¿no? Ser claros también
cuidarnos para priorizar la presencialidad. Bueno, la última la formula Pablo Fernández Blanco. Vamos, Pablo. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Podemos decir que tenés ese espacio de trabajo con la ministra Acuña y eventualmente estás trabajando bien? ¿Vos sentís que estás trabajando bien con la ministra Acuña? Bueno, hemos tenido un año complejo, un año de mucho debate, un año donde también fueron claras miradas diferentes, pero nunca hemos interrumpido el diálogo, ¿no? Y vamos a sostenerlo, ¿no? También la realidad es que cada decisión que nosotros tomamos en el marco del Consejo Federal, donde están las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a lo largo de todo el 2020 fueron acompañadas por la Ciudad de Buenos Aires. Cada resolución que nosotros adoptamos en un marco de mucha incertidumbre, donde nadie tenía la certeza que era la decisión más correcta, porque esa evidencia se fue construyendo a lo largo del tiempo, la manera de respaldarnos en la decisión era la unanimidad, nutrirnos de todas las miradas para poder verlos reflejados en la mejor decisión posible en ese momento particular. Y la ciudad acompañó cada una de las resoluciones del Consejo Federal porque todas, absolutamente todas las resoluciones del 2020, suspensión de clases, protocolos para el regreso, la reorganización pedagógica, ¿no? Cada uno, los propios marcos paritarios, fueron acompañados de manera unánime también por la Ciudad de Buenos Aires. Nicolás, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por haber charlado un rato con nosotros y bueno, obviamente la seguiremos, ¿eh? Y si las clases no abren, te vamos a seguir dando, porque bueno, a alguien, digamos, hay que ser responsable. Willy, es una cuestión, sí, no es una cuestión personal. Desde ya, obviamente. La realidad es que ustedes saben, ¿no? Un ministro de Educación, su mayor responsabilidad, por supuesto, es defender la escuela pública, la inversión, la vuelta, ¿no? En el marco de la pandemia, una presencialidad segura, es lo que deseamos todos, sí, ¿no? Y es lo que también tenemos que ser conscientes de que tenemos que tomar medidas para que lo hagan posible y en eso estamos trabajando, por eso hoy estoy en la provincia de Santiago del Estero. Bueno, un abrazo grande, Nicolás. Allí estaba entonces el ministro de Educación, Nicolás Trota, señoras y señores. Y el otro ministro, que es el de Salud, entiendo que ya